Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Recuerden que yo soy Nancy Palacios Ortega y los invito a ver nuestras transmisiones de Radio TV Taíno. ¿Qué creen? El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la licenciada Michelle Marure Jiménez. Bienvenida. Gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes en su programa Radio TV Taína. En la transmisión número 51. Como todos ustedes, yo soy una espectadora y fan de este gran programa. Pero el día de hoy tuve la dicha de ser invitada y estoy realmente emocionada por eso. Muchas gracias, Nancy, y a todos los colaboradores. Michelle, espero que te sientas muy cómoda y que disfrutes tal como yo lo hago en cada transmisión. Pues vamos a comenzar. El día de hoy tenemos como ponente a una gran persona. A ver, cuéntanos, ¿quién es? Estamos hablando del licenciado Mois Dorcé, quien nació en Puerto Príncipe, Haití. Realizó sus estudios en la Escuela Normal Superior de la Universidad de Estado de Haití. Participó en las luchas contra la dictadura de Francois Duvalier, Papa Doc, y fue miembro de la Unión de las Fuerzas Patrióticas y Democráticas Haitianas, IFOPADA. Qué interesante. Fíjate que en México realizó estudios de maestría en el CIDE y trabajó como profesor en la UNAM, después en el servicio diplomático de su país. ¿Nos podría platicar la historia de Haití en el siglo XIX? Buenas noches. Agradezco la invitación de Radio TV Taina y mando un saludo al público que nos acompaña. Hoy vamos a hablar un poco de Haití, que ustedes saben bien que está en el Caribe, en una isla junto con la República Dominicana. Cristóbal Colón llegó a la isla en 1492 y que lo ocupó completamente, pero pasando el tiempo, la parte occidental fue ocupada por filibusteros y piratas franceses. Ustedes saben todas las broncas que hubo en ese periodo en Europa, y Francia terminó, después de ganarle una guerra a España, terminó consiguiendo, con el Tratado de Ryswick, la ocupación formal de la parte occidental, que es Haití. Los españoles, en esa parte, como en toda la isla, no tardaron en diezmar la población. En la parte francesa se consiguió de África pudieron comprar africanos que convirtieron en esclavos para trabajar en la isla, en las minas. Se llegó a una colonia muy próspera para Francia, la mejor que tenía ese país. Al final del siglo XVIII, la isla de Haití producía 40% del azúcar que consumía Europa y 60% del café. Eso da una idea de lo que pasaba en aquel momento en una colonia muy predadora, porque no fue una colonia de ocupación. La idea era sacar lo mejor de la isla. Entonces, esa ocupación se dio en un ambiente permanente de protesta y de mucha represión, porque los esclavos no aceptaron su condición, ¿no? Y entonces, en esas luchas, en 1791 se da una reunión importante de diferentes grupos de esclavos que decidieron luchar por su independencia. Hay que decir que la Revolución Francesa de 1789 contribuyó a agudizar las crisis que había en la colonia. Crisis de los esclavos peleando por su independencia, de los colonos franceses que querían liberarse del yugo del control de la metrópoli, y se dio todo un ambiente que favorecía la lucha por la independencia. Hay que subrayar, naturalmente, no podemos entrar en los detalles,
que hubo un ejército haitiano que luchó contra los franceses y en 1804 se consiguió la independencia de Haití. Independencia, la segunda en nuestro continente, después de Estados Unidos, y la primera para América Latina y el Caribe, al mismo tiempo que se creó la primera República Negra del mundo. Esa independencia no fue aceptada en un mundo esclavista, ¿no? Una República Negra no era aceptada porque era un mal ejemplo para las demás colonias. Entonces, Haití empezó su independencia en condiciones muy difíciles. Y las contradicciones internas entre los nuevos grupos dirigentes hicieron que el principal héroe de la independencia, Jean-Jacques Dessalines, fue asesinado. El país se dividió en dos partes. Pero un problema fundamental que quedó para Haití, aparte de las contradicciones internas, fue que ningún país quiso reconocer su independencia y Haití tuvo que aceptar pagar una deuda de 150 millones de francos, ¿sí? Que tardó 100 años en pagar. El siglo XIX en Haití fue de mucho problema, de mucha lucha, primero los mismos trabajadores campesinos luchando por mejores condiciones, y un lado eso, y la lucha entre los grupos de terratenientes que representaban los grupos dominantes en el país. Eso creó situaciones muy difíciles que impidieron un crecimiento, un desarrollo del país. Eso se puede entender por las condiciones específicas del momento, y además llegaron al país muchos extranjeros que ocuparon el sector comercial, ¿no? De tal manera que gran parte de los excedentes que tenía el país tuvieron que servir para el pago de la independencia, y Haití llegó al siglo XIX en condiciones muy difíciles, ¿no? De muchos problemas, de mucho retraso, y al principio del siglo XX hubo una ocupación americana de 19 años, de 1915 a 1934. Esa ocupación fue también muy cruel porque se golpeó duro a la resistencia contra la ocupación. Y esa lucha terminó con la derrota de las fuerzas progresistas haitianas y el control total de Estados Unidos sobre el país. Dominación que sigue hasta el día de hoy, cuando tenemos una de las situaciones peores que ha conocido el país en su historia. Es muy enriquecedor escuchar esta plática. Cuéntenos, ¿qué hechos se pueden señalar del siglo XX para describir al Haití actual? En 1974 terminó la ocupación, pero la presencia extranjera como control, como neocolonia, siguió hasta el día de hoy. Un punto fuerte de ese tiempo fue la dictadura de François Duvalier, conocido como Papa Doc, de 1957 a 1986. En 1971, antes de morir, dejó el poder a su hijo Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc. Y ese gobierno cayó en 1986, dejando más de 40,000 muertos en el país. En un tiempo de debate, de discusión, de intranquilidad, hace tiempo siguió una elección democrática del padre Jean-Bertrand Aristide, que llegó al poder, pero no duró más que unos meses porque sufrió un golpe de Estado del gobierno americano, que ellos mismos lo devolvieron al poder, pero con las manos atadas. Siguió después el gobierno del presidente Preval, que terminó su mandato, ¿sí? Y Aristide regresó otra vez, sufrió otro golpe de Estado
y volvió a regresar Preval, y el país fue duramente golpeado por un temblor en 2010, en enero de 2010. Después del temblor, las elecciones fueron trucadas, fueron falseadas, y quien llegó al gobierno fue un cantante que no ganó las elecciones. No ganó las elecciones, pasó a segunda vuelta, y a segunda vuelta también no dieron los resultados reales, y ya fue presidente. Después de él fue el presidente Jovenel Moïse, que murió hace 2 años, y después de eso el país cayó en un caos total. Y esto que estamos viviendo hoy, con muchas pandillas controlando el país, violando, sacrificando, ¿no?, a la población, y con cierta complicidad del gobierno actual, que es un gobierno nombrado por la comunidad internacional. ¿Sí? Entonces, en ese momento, esto que está sufriendo Haití, uno de los peores momentos de su historia. ¿Y qué pasa? Las principales fuerzas del país piden una solución al problema sin intervención extranjera. Pero Estados Unidos y Canadá quieren principalmente que haya intervención extranjera para no permitir así que haya elecciones democráticas. Entonces, ese es el momento que vive el país, la lucha del pueblo haití, muy difícil, muy difícil, porque hay problemas internos, la miseria ha aumentado, el costo de la vida ha aumentado de manera extraordinaria. Entonces, no se ve la salida a corto plazo porque el gobierno que hay en el país en ese momento no gobierna. El Estado es un Estado completamente fallido que recibe las órdenes de fuera. El presidente, el primer ministro, Ariel Henry, es solo un títere de lo que llaman la comunidad internacional. Así es, pues, la situación actual de Haití, que sufre mucho el pueblo y que necesita de la cooperación internacional, de que haya una visión, que haya una vigilancia permanente, entendiendo que el pueblo de Haití no quiere una nueva ocupación al país. Agradezco la invitación, y bueno, con el poco tiempo tuvimos que ir rápido, y no quiero despedirme sin mandar un saludo fraterno a los amigos puertorriqueños en su gran lucha por su independencia. Muy buenas noches. Le agradecemos mucho, licenciado Mois Dorce. Nuestra segunda ponente es la licenciada Fátima Alonso. Ella es feminista salvadoreña, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador, maestrante en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en derechos humanos, feminismos, análisis sociopolíticos, así también como en Estado de Derecho. ¿En qué contexto llega Nayib Bukele a la presidencia en El Salvador? Gracias por la pregunta y también gracias a Radio TV Taína por la invitación. Me parece excelente estar abordando este tema a nivel regional. También quiero mandar un saludo y un abrazo lleno de resistencia a los compañeros que están luchando por la independencia de Puerto Rico. Estoy segura que eso se va a lograr, y mucho cariño para ustedes que están en pie de lucha. En relación a la pregunta, creo que es importante iniciar historizando la situación. Es decir, no es solo un momento el que estamos viviendo. Esto tiene sus causas y para ello hay que remitirnos a la historia. Yo voy a iniciar contextualizando desde la guerra. Sin embargo, esto lo podemos atrasar aún más. La Guerra Civil Salvadoreña inicia en 1980 a causa de grandes represiones que se dan en todo el siglo pasado debido a gobiernos autoritarios y militares que habían estado en el poder durante bastantes años. Entonces, ¿qué sucede en la guerra? Es bastante sangrienta, hay grandes masacres, hay un conflicto entre el gobierno salvadoreño y entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Esta es, claro, la guerrilla salvadoreña. Es en 1992 que se firman los acuerdos de paz
y que tras estos la guerrilla se consolida como partido político. Es decir, pasa de ser un actor sociopolítico a ser un actor no solamente sociopolítico, sino que también institucional, lo que es sumamente importante como una práctica dentro de la región latinoamericana. Entonces, ¿qué es lo que trajeron estos acuerdos de paz para El Salvador? El fin de la violencia política, el fin de la represión a las disidencias, una amplia libertad de expresión, también se mejoran la competitividad, la libertad en las elecciones de los diferentes niveles del gobierno. También se desmilitariza la seguridad pública y hay una mayor independencia en el Ejecutivo y el Legislativo, entre otras cuestiones, como fluidez en las elecciones en gobiernos locales, etcétera, etcétera. Claro, los acuerdos de paz no pudieron arreglar todas las cuestiones, continuaron opresiones sistémicas, desigualdades, y a su vez continuó una cultura autoritaria. Y creo que esto es muy importante para el momento actual. Esta cultura autoritaria, yo lanzo también las preguntas, ¿cuáles son las dinámicas autoritarias que vivimos en la familia? ¿Cuáles son las dinámicas autoritarias que vivimos en el trabajo, entre amistades, entre grupos también de movimientos sociales? Continúan habiendo dinámicas autoritarias. Entonces, he de mencionar que unos acuerdos de paz no los lograron solventar. Asimismo, como por ejemplo la independencia judicial, que se fue regularizando democráticamente hablando con el pasar de los años. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, la posguerra, es decir, posteriormente a 1992 en El Salvador, permitió la consolidación del partido Arena en el poder y a su vez de su proyecto neoliberal. He de decir que Arena, Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador, es el partido que ha sido de derecha y ha planteado proyectos de carácter capitalista, sobre todo. Entonces, Arena estuvo en el poder durante la guerra, llega al poder en los 80, se mantiene en los 90 y continúa en los 2000 hasta el 2009, que en 2009 llega a la presidencia el primer presidente llegado por el FMLN llamado Mauricio Funes. Mauricio Funes empieza a realizar políticas públicas de corte social, algo que no había caracterizado a Arena, social un poco más progresista, un poco más de izquierdas, pero hay que denotar, hay que enfatizar de que aquí hay una polarización, es decir, tanto Arena como en el FMLN son los que se mantuvieron y hegemonizaron la política partidista en el país. Posteriormente, que llega el FMLN al poder, sí se dan, como les comento, políticas públicas de corte social, pero hay grandes escándalos de corrupción. Esto desprestigia a los partidos políticos, a Arena y al FMLN sobre todo. Incluso de Arena, una cúpula corrupta se aleja de este partido para consolidarse en otro llamado Gana, que termina siendo importante para llegar al poder Nayib Bukele. Entonces, el FMLN y Arena reciben acusaciones por estas dinámicas corruptas y llegan a haber juicios en los que se acusan a expresidentes de corrupción. Esto es muy importante, muy importante. ¿Cómo desarrolla su carrera política Nayib Bukele? Continuando con esta pregunta y la vinculo a la anterior, hay un hartazgo en la población salvadoreña por estos escándalos de corrupción, por observar que opresiones y desigualdades sistémicas no se han arreglado o no han mejorado. Entonces, dejando a un lado un poco ese contexto, retomamos el hecho de cómo va llegando o cómo desarrolla su carrera política Bukele. Primero es importante mencionar de que Nayib Bukele, es hijo de Armando Bukele, un empresario
bastante afín, o que fue bastante afín, a la cúpula del FMLN. Por ejemplo, uno de los históricos de las filas del FMLN, Shafik Handal, era amigo de Armando Bukele. De hecho, Nayib Bukele, que también es un empresario de la rama publicitaria, consiguió la cuenta de Shafik Handal cuando este se lanzó a la presidencia en 2013-2014 aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya en 2011, Nayib Bukele se lanza a participar en las elecciones a nivel municipal de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Una vez ganada esta alcaldía, este empresario que lo que realiza son mejores en las condiciones de vida de la población más vulnerada a través de clínicas, de becas, de la construcción de espacios culturales y también recreativos. Ya más adelante, en 2015, gana la alcaldía de San Salvador, que es la capital y que es una de las más importantes, que termina ocupando como trampolín político también para posicionarse a nivel nacional. Cabe decir de que en estos periodos Bukele sí tiene una narrativa interesante, interesante a nivel reflexivo. No en todo, pero sí le permite posicionarse. También su conocimiento a nivel publicitario le permite armar junto con su equipo una estrategia de marketing político para él presentarse ante la población. Y es que esta imagen fresca que él tiene de ser un presidente cool o de llamarse a sí mismo de esta forma, no es solo porque sí. Hay que cuestionarla y hay que saber por qué lo hace. Entonces, en la alcaldía de San Salvador hay diferentes elementos interesantes como la reapropiación del centro histórico que había sido abandonado, el caso del mercado Cuscatlán, que fue demasiado caro construirlo, que no cumplió los fines, que era movilizar a los vendedores y las vendedoras ambulantes del centro histórico hacia ese mercado. Y el caso Troll Center, que fue una empresa que él utilizó, no sé si actualmente lo utilizará, no lo dudaría, pero lo que sucedió con esto fue de que él utilizaba esta para desprestigiar a sus oponentes. Y esto salió en un artículo investigativo periodístico de un periódico centroamericano, pero que tiene mucha presencia a nivel nacional. En 2017, Bukele es expulsado de las filas del FMLN. Pero, ¿qué sucede aquí? Él quería postularse a la presidencia en las elecciones de 2019, pero el FMLN, la cúpula del FMLN, no estaba de acuerdo con esto. También hay que decir que el FMLN no se quería renovar o no se permitió renovarse por el mismo arraigo al poder, pues, y a Bukele lo que le interesaba era lanzarse a la presidencia. Entonces, lo que él hizo fue enfrentarse a la misma cúpula y crear, posiblemente intencionalmente, escándalos para que él fuese expulsado del FMLN. Así es como el Tribunal de Ética lo termina expulsando por un escándalo que sucede en relación a que él agrede verbalmente y le tira una manzana a una de las síndicas del gobierno local. Tras su expulsión, ¿qué es lo que hace? Él empieza en 2018 a fundar el partido Nuevas Ideas, que el partido Nuevas Ideas para mí no es un partido, ha sido un movimiento desde el principio. Pero a este movimiento no lo permiten inscribirse. El Tribunal Supremo Electoral, con presiones de Arena, no permite que éste se inscriba. Entonces, claro, Bukele se empieza a mover para posicionar de que él está siendo la víctima, hay que decirlo, la víctima en esta situación. Así de que él se inscribe o se registra más bien como miembro del partido de centro izquierda Cambio Democrático, pero este también está siendo
estudiado por el Tribunal Supremo Electoral porque no cumplía los requisitos para participar en las elecciones que se venían. Así que es lo que hace Bukele, se inscribe y se postula a través de Gana, que como ya mencioné, Gana es un partido que surge de la cúpula corrupta de Arena. Hasta aquí me quedo por el momento para que vayamos conociendo cómo es que Nayib Bukele llega al poder de la presidencia, pero vamos a tener más espacios en los que vamos a estar analizando qué es lo que hace Bukele en la presidencia y por qué su régimen es autoritario. Queremos agradecer a la licenciada Fátima Alonso por su gran participación. En nuestro segmento cultural, ¿cómo nos van a sorprender? Cuéntanos. Mira, tenemos una entrevista a uno de los cantautores más emblemáticos de la lucha independentista en Puerto Rico. Ha dejado huella muy profunda en México de finales de los 70s. No me digas que estás hablando del cantautor Roy Brown. Precisamente es él, y será entrevistado por nuestro amigo Enrique Caruqui. Buenas noches, amigos de Radio TV Taína. En esta ocasión, nuevamente de manteles largos aquí en este programa. Les recordamos que ya por ahí el programa, me parece que es el programa 9 de Radio TV Taína, habíamos tenido una entrevista con Roy Brown, así que los amigos que quieran seguir ahí la trayectoria de Roy Brown, pueden echarle un vistazo al programa 9. Pero en esta ocasión, pues nuevamente nos acompaña aquí Roy Brown. ¿En dónde te encuentras, Roy? Me encuentro en mi casa en la ciudad de Mayagüez, en las montañas del Cerro de las Mesas. Muy bien, muy bien. Pues cercano por ahí de los compañeros de Freddy y de José Luis, Roy. Ok. Bueno, Estamos mira, listos. vamos a darle algunas preguntas aquí a Roy. Quiero exponer muy levemente una situación que está ocurriendo aquí en México, que es el reconocimiento al trabajo artístico, cultural y al trabajo de lucha que se dieron durante los finales de los 60, 70 y 80, a muchos grupos que colaboraron, contribuyeron con su esfuerzo para buscar un mejor país, una mejor relación entre los seres humanos. Y bueno, pues y dentro de ellos hay un personaje que debe de saber Roy Brown, que hoy se habla de su trabajo que dejó plasmado acá a finales de, si no estoy mal, fue casi a finales de los años 70, 77, 78, por ahí así, hasta por ahí así de mediados de los años 80. Pero dejó marcado un esfuerzo por la lucha de independencia de Puerto Rico. Y junto con otros compañeros, con otros grupos que ya haremos mención de ellos, pero hoy nos toca hablar de Roy Brown. Roy Brown, ¿qué recuerdos tienes de esos momentos de trabajo aquí en México? Estuviste acá en México promocionando, haciendo tu trabajo musical y además impulsando el trabajo por la lucha de independencia de Puerto Rico, Roy. Bueno, el recuerdo feliz es que, por ejemplo, México es un país que tuvo mucho impacto durante mi niñez por las películas, por la música, por la comida. Tuvo mucho impacto y el hecho de que yo pudiera de momento ir a México a cantar. Aquí se conocía a muchos músicos de los famosos, ¿no? Y fue muy emocionante y fue más emocionante aún fue cuando amigos de la música que más o menos hacían canciones con sentido social, con sentido cultural, la promoción de la cultura desde la perspectiva del hombre y la mujer que trabajan y que sufren por su trabajo, que no sean bien remunerados, todo el sistema, la situación de los migrantes y todo eso, pues ellos tocaban esos temas que yo los tocaba también.
y me di con una gente que nos dieron la mano. Fuimos a tocar allá y nos recibieron con mucho cariño y mucho interés y nos llevaron a distintos lugares para que nosotros pudiéramos cantar frente a un pueblo mexicano interesado. Gente como Gabino Palomares, pues fue fundamental. La gente ay Dios mío, hubo un grupo que ahora se me olvida el nombre, pero quizás es el grupo Mecay, Roy. sí, y eso, Mecay fue uno de los grupos, pero me estoy tratando de pensar en un personaje, de una persona que fue, porque Gabino nos dio albergue, pero la otra vez que fuimos, que fue con Aire Bucanero, pues nos dio albergue, creo que fue el del grupo de Mecay, que era novio de una de las cantantes, era novio de una de las cantantes de los folcloristas, que era una mujer muy hermosa. ¿No será Beto Garay, Roy? Beto Garay, yo no sé por qué no, porque Beto Garay Gabino y yo hicimos una amistad, Beto Garay, una amistad hasta el día de hoy. Él de vez en cuando se acuerda de mí, me manda una nota. Sí, ¿no? Y pues esa gente me trató muy bien, me enseñaron México y realmente pude hacer una vida musical bastante intensa. Sí. Gracias a esa solidaridad de esos grupos que ahora tú mencionas que van a recibir un homenaje merecido, porque el trabajo de ellos es un trabajo que se salía de la corriente de lo que estaba pasando, que es la música comercial. La música folclórica, pero la que está pegada en la radio y que todo el mundo escucha, que se repite. Esta gente está tratando de hacer algo distinto. Todo esto basado en la cuestión mexicana, pero en solidaridad con todos los cantores de Latinoamérica y del Caribe, porque en este entonces que estamos hablando de una época donde no se conocía a Pablo, ni Silvio, ni nadie. Estaba empezando este movimiento de la trova, de la canción. De la nueva canción, Empezando la nueva canción, que no era tan nueva nada, pero y ahora menos, sí. pero se estaba haciendo esta gesta que pues que habemos algunos que todavía estamos vivos y todavía estamos trabajando en este proyecto. Sí, créeme que acá los compañeros de los que mencionábamos de esa época, en su mayoría, los que aún conservan la vida, como es el caso de los folcloristas, siguen trabajando. Se perdió la vida de Amparo Ochoa, por desgracia. Amparo Ochoa, ay. Eso fue bien importante para todos nosotros. Sí, Amparo Ochoa. El que sigue también por aquí dándole es Gabino Palomares. Gabino, fíjate, sí, él está dándole vuelta al mundo. Sí, así es. Pero, Roy, creo que coincidimos en que yo me considero también contemporáneo de ustedes, porque a pesar de que estaba más jovencillo en ese momento, en esas fechas, en esas épocas, fuimos una generación que siempre luchamos por esa utopía de un mundo mejor, Roy. Claro, sí. De eso se trataba. Así es. Y bueno, pues Roy, ¿qué te parece si para continuar dejamos que la gente de Radio TV Taína escuche uno de los temas que tú propongas? Tú propone un tema que tenga imagen y lo transmitimos, Roy. ¿Qué tema crees que pueda ser? Sabor a fruta, ¿te parece? Sabor a fruta, sí, porque está bien festivo. Ok, vamos a ver ese tema, vamos a escuchar ese tema, Roy.
guanábana, mango, piña, grosella, guamá, anón, guayaba, zapote, parcha, limón, corazón, sidra para el panetone, la naranja con de amor, melón de costa, marica, un moralón, fruta, saca, buche, se buscan, mamey, colorao, papaya, poma rosa, acara, agua, ovillos, lechecillo, maya, plátano, bombín, nípero, caimito, calambreña, ciruela del país, me sabe a fruta, fruta agria, fruta dulce, fruta para tus labios, labios sabor a fruta. Aguacate, tagua, tagua, y tuna, el anón, cimarrón, la nona, taína, almendra, cachimán, jobo, juanilla, pajuil, uva de playa, guineo y caco, algarrobo, frambuesa, coquito sin huevo, jengibre, palmaví, agua de coco para el pitorro, refresco de ajonjolí, me sabe a fruta, fruta agria, fruta dulce, fruta para tus labios, labios sabor a fruta. Aguacate, tagua, tagua, y tuna, el anón, cimarrón, la nona, taína, almendra, cachimán, jobo, juanilla, pajuil, uva de playa, guineo y caco, algarrobo, frambuesa, coquito sin huevo, jengibre, palmaví, agua de coco para el pitorro, refresco de ajonjolí, me sabe a fruta, fruta agria, fruta dulce, fruta para tus labios, labios sabor a fruta. Bueno, amigos, ¿qué les pareció este tema de sabor a fruta, Roy? Letra y música tuya, Roy. Correcto. Sí. Excelente, yo creo que la gente lo disfrutó plenamente este tema. Y para cerrar, Roy, te mencionaba que se está haciendo revalorando el esfuerzo, la lucha, todo lo que se hizo en esos años, de los años finales de los 70, principios de los 80, aquí en México, y dentro de esos grupos, artistas, teatreros, poetas, pintores que estuvieron impulsando esta visión, esta utopía de un mundo nuevo, están siendo reconocidos, y dentro de ellos se habla de Roy Brown como parte también importante de la gente que dejó una marca en México
por la independencia de Puerto Rico. Y eso fue nada más y nada menos que Roy Brown con aires bucaneros en ese momento, Roy. Y se recuerda muy cariñosamente en varios encuentros que he tenido oportunidad de ver aquí en México. Y bueno, pues esperemos que sea de la misma manera en Puerto Rico, que haya un reconocimiento a tu esfuerzo, a tu lucha y a lo que has dejado, Roy. Bueno, sí, se está haciendo porque se ha organizado un concierto que se titula La canción es una brújula, que es una línea de la canción mía que se titula Sal a caminar, que es una canción bastante bien conocida. Entonces va a ser una trayectoria, pero no de toda mi música ni de toda mi vida, sino voy a concentrar en las canciones que se hicieron para la década del 70, que es de lo que tú estás hablando, y principios de los 80, que termina con el disco este famoso que grabó Silvio Rodríguez, que se tituló Árboles, que es donde aparece por primera vez la canción Vuelvo en la Luna, de donde fue muy famosa en toda Latinoamérica porque lo grabó el grupo Cultura Profética. Y Boricua en la Luna lo grabó también Fiel a la Vega. Y el Negrito Bonito que lo grabó Susana Vaca, porque yo lo grabé con Pablo Milánez. Entonces, todo eso, ahí es donde cerramos esta trayectoria, que es un reconocimiento del trabajo, la participación que yo tuve junto a otros grupos y otros músicos en la década del 70 y principios de los 80, que fueron épocas como, al igual que en México, pues aquí también se estaba dando algo así de importante. Tú mencionas la guerrilla, mencionas las confrontaciones, los abusos del sistema, lo mismo estaba pasando aquí también. O sea que estamos casados, hemos tenido las mismas condiciones y la misma historia, aunque la gente desconoce eso, no lo conocen, pero así fue. O sea, tenemos una historia compartida. Así es, Porque, mira, la lucha de independencia de Puerto Rico tuvo como protagonista solidaria el pueblo en lucha de México, porque allí se celebraron varias conferencias importantes y yo me acuerdo que fui a unas cuantas eventos a nivel nacional donde se le prestó atención a la lucha puertorriqueña por la independencia. Y luego, cuando ocurre la salida de los famosos nacionalistas, que fueron los que atacaron el Congreso en los 50, en el 54, cuando por fin salen de la cárcel, de los sitios que van, primero es a México. Y allí lo celebran los mexicanos, celebran a Rafael Cáncer Miranda, a Lolita Lebrón, los celebran como héroes que eran. Entonces, pues hay un trabajo de solidaridad que pues, de la misma manera que ustedes van a escribir su historia, pues, y me están incluyendo a mí ahí, por ahí, pero hay que meterle mano más, porque fue muy importante el desarrollo por ejemplo, la presencia de Puerto Rico en la ONU. La gente de la ONU no nos hacía caso, no nos prestaban foro, pero ya México, pues sí nos prestaba foro, ¿me entiendes? Cuba nos prestaba foro, Venezuela nos prestaba foro, de Nicaragua. Entonces, pues, poco a poco, pues fuimos entrando a la ONU. O sea que pues México jugó una parte importante de eso. Sí, México, créeme que te repito,
como tú lo dices, compartimos una historia muy cercana y la hermandad y la fraternidad entre los pueblos latinoamericanos ha sido muy, muy presente, ha sido la salecita de todos los platillos, ¿no? Siempre está esa solidaridad de todos los pueblos latinoamericanos en sus luchas, ¿no? Y eso es la verdad, el gusto que nos da el haber podido tenerte a ti, Roy. Acá eres un gran personaje, Roy. Aunque no te consideres así, aquí en México, te repito, se menciona mucho tu nombre ahora que están hablando sobre los grupos que estuvieron participando y contribuyendo con su esfuerzo en la lucha también aquí, la lucha que se lleva a cabo en México, ¿no? Y pues, Roy, para terminar, ¿qué hay en puerta, Roy? ¿Qué tienes en puerta? ¿Qué proyectos hay? Bueno, te mencioné el concierto, que ahí es donde estoy enfocado, ¿no? En realizar ese trabajo artístico, visual, histórico de mi vida y de un escogido de canciones fundamentales. Ahí, entonces, pues grabar mis canciones. Yo pues, soy cantante y hice muchas presentaciones, pero en última instancia el amor de mi vida es la composición. Y yo escribo canciones. No se escuchan muchas de ellas porque pues, así es la vida, pero he compuesto muchas canciones y eso es mi legado a mi país. Así que espero que terminar esta etapa donde tengo unas 9 canciones nuevas y las voy a grabar. Ese es mi principal enfoque artístico, porque yo soy papá, soy abuelo, y entonces pues mi hijo es músico, mi hija es bailarina, Fabiola, y Emil, músico. Y claro, Yari y Lara, que son mayores y tienen hijos también, pues yo pues participar en esta vida de familia, que uno llega a los 78 y que uno pueda disfrutar de este logro, porque está la cuestión de la carrera artística y de la contribución social. Pero yo no soy solamente También. eso. O sea, Sí, yo no soy sí. solamente el artista. Yo soy una persona. Somos parte de una familia, Roy. Pues, Roy, Sí, claro que sí. pues en verdad ha sido un placer, un gusto el poder tenerte aquí en Radio TV Taína. Muchas gracias, No, Karuki. créeme que cada vez que, ahora que hablaban de decir que íbamos a estar contigo, en verdad, yo era un chicuelo en esa época, Roy, cuando te conocí, era un niño en realidad, pero me da mucho gusto el poder hablar contigo, Roy. Y bueno, pues nada más que enviarte un fuerte abrazo y un agradecimiento de parte de Radio TV. Un abrazo a ti y un abrazo a los amigos mexicanos. Yo se los hago llegar, Roy. Y gracias también a José Luis Fernández, que es el que siempre ahí hace los enlaces, agradeciéndole ahí a José Luis. Okay. Muchas gracias. Y antes los vamos a dejar, Roy, los vamos a dejar con un tema que va a quedar como sorpresa. Vamos a escoger algunos de los temas que tú por ahí mencionaste y lo vamos a transmitir, pero se queda como sorpresa el nombre de la canción para que sigan buscando en las redes tu nombre, Roy Bram. Ok, muchas gracias. Sí, Roy. Sal a caminar, no estés quieto, te vas a enfermar. Detenerse sin razón
afecta la circulación. La canción es una brújula, si me pierdo me pongo a cantar. Aprendí a cantar caminando, silbando como los pájaros, gruñendo como los osos, rodando cual roca, rondando cual río. Estaba como en un sueño, entre nubes y agua, sobre un llano y mi espíritu se mezcló con el barro. Sal a caminar, no estés quieto, te vas a enfermar. Detenerse sin razón afecta la circulación. La canción es una brújula, si me pierdo me pongo a cantar. Aprendí a cantar caminando. Canté, no hay fronteras, solo caminos y posadas. Canté que las pirámides polvo serán, que para cantar no hacen falta las alhajas. cualquiera canta Con solo usar la garganta y echar el alma a volar. Cualquiera canta con solo usar la garganta y echar el alma a volar, a volar. Sal a caminar. Esa era. Queremos agradecer a Roy Brown y a Enrique Caruqui. A continuación, una conversación de 3 boricuas forman parte de la resistencia y lucha independentista en Puerto Rico. Estos son don Heriberto Marín Torres. Él es uno de los últimos nacionalistas de la Revolución de 1950. Luchó del hombro de Pedro Albizu Campos. Contaremos también con Félix Rodríguez. Él es dirigente histórico de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Hoy preside el comité de base de Dorado, en donde reside. Y a José Luis Fernández Pagán. Él es de Puerto Rico, es miembro del Partido Independentista Puertorriqueño y es nuestro corresponsal de Puerto Rico. Con el maravilloso tema Nacionalismo puertorriqueño, freno contra el imperialismo USA-americano. Vamos a ver la primera parte de esta conversación. ¿Qué tal, compañeros y amigos que nos ven a través de Radio TV Taína? En este día, José Luis Fernández Pagán es mi nombre, y yo tengo aquí el honor de poder entrevistar a dos grandes
de los luchadores por la patria de Puerto Rico, y que han hecho historia, porque no solamente es que han hablado o han hecho algún tipo de política, sino que han sido objeto de persecución, de estar presos por la patria. Y me refiero primeramente a Heriberto Marín Torres, a quien se los presento en este momento. Heriberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, saludos a Paquen y saludos a todos y al pueblo de Puerto Rico y a los que nos están viendo. Y otro más, que es uno de los grandes héroes, de las últimas aventuras que tuvo fue en Vieques, que fue arrestado con Rubén Berrío y un grupo de patriotas cuando estuvimos sacando la marina de aquí de la isla de municipio de Vieques. Félix Rodríguez, ¿qué tal, Félix? ¿Cómo estamos? Saludos, Luis, y saludos a Heriberto, hermano mayor en la patria, que también estuvo preso en la jornada de Vieques. Antes que nada, y perdona, José Luis, pero yo tengo que dar las gracias a Heriberto por su generosidad de permitirme compartir con él esta tribuna, porque él es el último de los sublimes del nacionalismo puertorriqueño y siempre es un orgullo estar cerca y junto a él. Así mismo es. Y también lo que nos toca en el tema de hoy es que vamos a hablar sobre cómo es que el nacionalismo puertorriqueño ha influenciado en la lucha por la independencia de nuestra patria, Puerto Rico. Y no solamente que haya influenciado, sino que ha resistido históricamente la imposición de otra cultura ajena a la nuestra, que nosotros somos hispanos, somos caribeños, somos del mundo latinoamericano, pero nos han tratado de imponer desde que vino la invasión norteamericana en el 1898, una cultura totalmente ajena a la que nosotros hemos tenido. Pero para eso vamos a comenzar a hablar, y me gustaría que fuera Heriberto quien nos comience a platicar sobre este evento. Heriberto. Pues bien, sabe que el nacionalismo es la patria organizada, según dijo don Pedro, para el rescate de su soberanía. La patria organizada quiere decir de todo el pueblo. Y si ese pueblo se organiza como nosotros creemos que debe organizarse, vamos a triunfar. Esta patria nuestra necesita impacto nacionalista. Cada nacionalista hay una persona que defiende con toda su dignidad y con todo su honor y toda su hidalguía al pueblo puertorriqueño. Eso es importante porque aquí se ha discutido sobre la cuestión de que si Puerto Rico es una nación o no es una nación. Y eso es un debate que se ha llevado a través de otros movimientos de pensamiento, de otros pensamientos políticos que hay aquí y tendencias. Félix, ¿qué tú nos puedes hablar sobre esto? Que mientras Heriberto hablaba, recordaba unas palabras del licenciado Rubén Berrío, presidente del Partido Independentista, donde uno de los compañeros le dijo: oye, como que se ven diferentes los nacionalistas que están desfilando ahí en el grito, conmemorando el grito de Lares. Y Rubén le contestó: es que los nacionalistas son otra etapa del espíritu, no comparan con el resto de los puertorriqueños. Y lo que dice Heriberto es correcto cuando dice que el nacionalismo es la patria organizada para el rescate de su soberanía, porque se necesita un amor profundo por la patria y por el derecho a la libertad para hacer lo que Heriberto y los compañeros allá en el 1950 y en el 1954
hicieron para demostrar que Puerto Rico es y era una nación. ¿Verdad, Heriberto? Correcto. ¿Sabes algo, Félix? Aquí, mi hermano, que tú eres mi hermano. Gracias. Que hoy se cumple, hoy, día 30, 23 años de que nos arrestaran y nos metieran prisioneros en la cárcel federal por defender nuestra patria, nuestros hermanos de Vieques, y que no les reconocimos derecho a ninguna corte imperial ni colonial a juzgar a un puertorriqueño por defender la vida de los puertorriqueños. Así, y la tierra. Así fue. La posición es correcto, porque esta lucha por tanto que se comenzó en la década de los 60 con Culebra, porque fue con Culebra con quien comienza eso, a bloquearse las naves de la Armada Naval de los Estados Unidos. Se empiezan a bloquear, los pescadores se lanzan, y Rubén en las lanchas en su juventud haciendo ese tipo de cosas. Luego, ¿cómo culmina? Culmina todo con lo de Vieques, porque no era solamente sacar a Culebra, era sacarlos de Culebra, era sacarlos de Vieques. ¿Por qué? Porque lo que estaban utilizando estas islas municipios era como un objetivo de blanco de balas vivas, porque si hubieran sido, no porque fueran vivas, era mejor que se disparara con balas blancas, porque el hecho de la contaminación, el desastre natural, todo eso. ¿Qué tú dices? Era una isla vacía, pero era una isla poblada. O sea, ellos tiraban balas para probar con gente, en vez de tierra nada más. Exacto, y si tú ves el continente norteamericano, o sea, Estados Unidos, el centro de Estados Unidos es un desierto, ahí no hay casi población. ¿Por qué no se pudieron coger y disparar allí entre sus propios terrenos? Pero tuvieron que utilizar la isla nuestra porque tenían que adiestrar a la Marina norteamericana en otras estrategias, como era la lucha no urbana, o sea, era urbana prácticamente, porque Estados Unidos, su armada era horizontal, era disparar, pero como en Vietnam lo que estaban era una guerra allí en la selva, pues tenían que buscar y emular un área como Puerto Rico. Con gente para tener más realidad. Exacto. Heriberto, en el 1950, ¿cómo cuántos eran ustedes en aquel momento, cuando se lanzaron a la lucha en Jayuya? Bueno, sí, es que en el 1950 la revolución fue algo que se tuvo que adelantar y no estábamos preparados para eso. Tampoco había una táctica de cómo poder avisar a los nacionalistas en toda la isla, porque si lo hacíamos por teléfono se delataba, y si lo hacíamos por telégrafo igual, o sea que había que hacerlo personalmente, y eso no se logró, y solamente se pudieron visitar algunos pueblos, pero si se hubiese podido hacer. Estalló en Jayuya, estalló en Utuado, estalló en Arecibo, en Arecibo, en Naranjito, San Juan. No sé, por eso estalló en varios sitios, aún Mayagüez, hubo un delator, inclusive los Estados Unidos. También. Con el ataque a la Casa Brea. A Casa Brea. Y fue una revolución contra el entonces poderoso ejército de los Estados Unidos, vencedor
junto a los europeos de la guerra contra Hitler. Claro. Contra eso fue que don Pedro, a base de su máxima de que la patria es valor y sacrificio y la generosidad de ustedes, hicieron ese movimiento para crear una aureola de patriotismo que se expandiera por todo Puerto Rico y hacia la historia, como ha pasado. Porque gracias a ti, Heriberto, y gracias a ustedes es que el independentismo ha sobrevivido, porque sin una acción como la que ustedes hicieron no hubiésemos tenido esa fuerza de corazón, esa fuerza inmensa que se creó como si fuera una radiación de patriotismo para que hoy estemos todavía luchando por la libertad frente a los Estados Unidos. Yo recuerdo en la universidad, y ustedes corríganme si era correcto, pero hubo una frase que me decían que nombró don Pedro Albizu Campos, porque decían, ¿cómo se van a poner a pelear con un ejército tan grande? Y don Pedro decía, y nosotros somos una islita así chiquita, nos van a aplastar. Y don Pedro decía, según ustedes me corrían, si es correcto, decía, para luchar con un imperio no hace falta terreno, el terreno es para los cobardes que van a escapar. Esta es una plaza, lo dijo don Pedro, en una plaza podemos luchar, y eso hicieron en Jayuya ellos. Queremos agradecer a Heriberto Marín Torres, a Félix Rodríguez y a José Luis Fernández Pagán. Recuerden que en nuestro siguiente programa tendremos la segunda parte de esta maravillosa conversación. Michelle, te queremos agradecer por haber aceptado esta invitación. No, hombre, el gusto es mío. La verdad es que estoy súper agradecida. Ojalá me vuelvan a invitar. Claro que sí, ya lo verás. Le agradecemos a Freddy Vadillo en la producción, técnica y edición. En la producción ejecutiva, a Juan Antonio Papo Castillo Postmortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui y a Ramón O'Neill. Colaboradores, Elda Carreño, Belén León, Enrique Aguilar, Raúl Pérez Ríos y Adilene Morales. A la licenciada Angélica Dueñas. Ella es nuestra corresponsal de Colombia. Al licenciado José Luis Fernández, él es nuestro corresponsal en Puerto Rico. En el diseño gráfico, a Anita Avilés. Nos despedimos de ustedes, no sin antes pedirles suscriban y que nos regalen un like. Sus amigas Nancy Palacios y Michelle Marure Jiménez. Hasta la próxima. Radio TV Taína.